En el mundo del espectáculo, donde cada gesto es amplificado y cada silencio interpretado como una confesión tácita, la verdad rara vez se presenta de forma abrupta. Más bien, se filtra, se insinúa, se esconde en detalles aparentemente insignificantes, hasta que un día, sin previo aviso, se vuelve imposible de ignorar. Durante más de una década, Beren Akar, actriz de prestigio internacional, fue el rostro de una narrativa cuidadosamente construida. Talento indiscutible, disciplina férrea, inteligencia emocional y una vida personal que parecía blindada frente al caos habitual de la fama. En entrevistas, hablaba con mesura. En apariciones públicas, irradiaba serenidad. En la pantalla, dominaba personajes complejos con una autoridad que pocos intérpretes de su generación lograban alcanzar. Para el público, Beren Akar no solo era una estrella, era un símbolo. Sin embargo, como ocurre con frecuencia en las historias que terminan mal, los primeros signos de la tragedia no fueron explosivos ni dramáticos. Fueron sutiles, silenciosos, casi imperceptibles. El matrimonio como bastión público. Cuando Beren contrajo matrimonio con Kemal Yıldız, productor cultural y figura influyente en los círculos artísticos de Estambul, la noticia fue recibida como una confirmación de estabilidad. No se trataba de un romance escandaloso, ni de una relación impulsiva nacida bajo los focos. Todo lo contrario. Una historia madura, discreta, aparentemente cimentada en el respeto mutuo y la complicidad intelectual. Los medios celebraron la unión como una rara excepción en un ecosistema dominado por divorcios express y romances estratégicos. Una pareja que entiende los límites entre lo público y lo privado, tituló un semanario cultural. El amor lejos del ruido, escribió otro. Durante años, la imagen se mantuvo intacta, pero la estabilidad mediática no siempre equivale a estabilidad emocional. La distancia que no se fotografía. A partir del otoño de un año que hoy resulta imposible ignorar, comenzaron a producirse cambios mínimos, casi anecdóticos. Beren dejó de mencionar a su esposo en entrevistas promocionales. Kemal, por su parte, redujo drásticamente sus apariciones junto a ella en eventos públicos. No hubo comunicados, no hubo explicaciones. En la lógica del periodismo de celebridades, aquello no era noticia. En la lógica de un matrimonio, quizás sí lo era. Fuentes cercanas al entorno profesional de la actriz, que aceptaron hablar bajo condición de anonimato, describen un clima de distancia progresiva, marcada no por discusiones abiertas, sino por una acumulación de silencios. No parecía infeliz, recuerda una maquilladora que trabajó con ella durante una producción televisiva. Pero estaba ausente, como si siempre estuviera pensando en otra cosa. La ausencia, en estos casos, suele ser el primer síntoma de una herida que aún no se ha hecho visible. El tercer vértice. En toda historia de traición, real o ficticia, existe un momento en que aparece una tercera figura. No siempre de forma explícita. A veces como una sombra. Otras, como un nombre mencionado con excesiva frecuencia. En este caso, ese nombre fue Selin Kara, gestora cultural, joven, brillante, especializada en relaciones internacionales dentro del sector creativo. Selin no pertenecía al universo mediático tradicional. No concedía entrevistas, no aparecía en alfombras rojas. Su influencia era silenciosa, pero efectiva. Comenzó a colaborar estrechamente con Kemal Yıldız en varios proyectos culturales de alto perfil. Viajes de trabajo, reuniones nocturnas. Eventos en el extranjero. Todo perfectamente justificable. Demasiado justificable, quizás. El instinto frente a la evidencia. Beren Akar no era ingenua. Tampoco era paranoica. Durante años había aprendido a distinguir entre rumores malintencionados y señales reales de peligro. En su profesión, esa capacidad era una herramienta de supervivencia. Sin embargo, hay un tipo de certeza que no se construye con pruebas, sino con intuición. Según personas de su círculo íntimo, Beren comenzó a experimentar una sensación persistente de desplazamiento emocional. Kemal seguía presente físicamente,
pero emocionalmente parecía estar siempre un paso adelante, como si su mente habitara un espacio al que ella ya no tenía acceso. Las conversaciones se volvieron funcionales, prácticas, carentes de profundidad. Y cuando el diálogo desaparece, el vacío se convierte en un terreno fértil para la sospecha. La noche que cambió el relato. Toda investigación periodística necesita un punto de inflexión. Un momento en que la narrativa previa deja de sostenerse. En esta historia, ese momento ocurrió durante una noche aparentemente ordinaria, en un apartamento silencioso, lejos de cámaras y testigos. No hubo gritos, no hubo escenas melodramáticas, solo una revelación involuntaria, un mensaje mal enviado, una llamada interrumpida, una explicación que llegó demasiado tarde. Lo que Beren descubrió esa noche no fue únicamente una posible infidelidad. Fue la confirmación de que su lugar había sido ocupado. El derrumbe interior. Las traiciones más devastadoras no son las que humillan públicamente, sino las que erosionan la identidad. Para una mujer que había construido su vida sobre el control, la coherencia y la imagen pública impecable, el golpe fue profundo. No se trataba solo del engaño con otra mujer. Se trataba de la pérdida de sentido. ¿Qué valor tiene el éxito cuando la intimidad se convierte en una ficción? ¿Cómo se reconstruye la confianza cuando el otro ha vivido una vida paralela a pocos metros de distancia? Estas preguntas comenzaron a acompañar a Beren Akar en cada rodaje, en cada entrevista, en cada aplauso. Y mientras el público seguía viendo a una estrella en ascenso, en su interior comenzaba a gestarse una caída silenciosa. La tragedia, cuando llega, rara vez lo hace de manera repentina. Se anuncia, se prepara, se infiltra. Y en el caso de Beren Akar, el descubrimiento de la traición no fue el final de la historia, sino apenas el inicio de una transformación que tendría consecuencias profundas, personales y públicas. Analizaremos cómo la revelación privada comenzó a filtrarse hacia el espacio mediático, alterando no solo la vida de la actriz, sino también el relato colectivo construido en torno a su figura. En el periodismo existe una regla no escrita que todo reportero aprende tarde o temprano. El silencio también comunica, a veces, con más contundencia que cualquier titular estridente. En el caso de Beren Akar, el silencio comenzó a adquirir un peso específico apenas unos días después de aquella noche, en la que su vida privada dejó de ser un territorio seguro. No hubo comunicados oficiales, no hubo desmentidos, no hubo explicaciones. Y precisamente por eso, el vacío informativo empezó a llenarse con conjeturas. El cambio imperceptible que lo alteró todo. La primera señal pública fue casi insignificante. Un detalle que, en otro contexto, habría pasado desapercibido incluso para el observador más atento. Durante la presentación de una serie dramática de alto presupuesto, Beren Akar apareció sola, sin Kemal Yıldız, sin la sonrisa ensayada que durante años había acompañado cada aparición conjunta. Respondió preguntas con profesionalismo, habló del proyecto, elogió al equipo técnico, pero evitó cualquier mención a su vida personal. No fue descortés, fue precisa, quirúrgica. Para el espectador promedio, aquello no significaba nada. Para la prensa especializada, lo significaba todo. La maquinaria mediática despierta. El ecosistema mediático moderno funciona bajo una lógica implacable. Cuando no hay información, se fabrica una narrativa. Y en la era digital, esa narrativa se reproduce a una velocidad que deja poco margen para la reflexión. Blogs de espectáculos comenzaron a plantear preguntas ambiguas. Crisis en el matrimonio de la actriz más respetada del país. ¿Dónde está Kemal Yıldız? No afirmaban nada, pero insinuaban todo. En cuestión de días, los algoritmos hicieron su trabajo. Las búsquedas relacionadas con el nombre de Beren Akar se dispararon. Cada gesto suyo era analizado cuadro por cuadro. Cada ausencia, convertida en sospecha. La privacidad empezaba a resquebrajarse. Entre la negación y la estrategia, fuentes cercanas a la actriz describen este periodo como uno de parálisis emocional. Beren no estaba preparada para que su dolor íntimo se transformara en mercancía informativa.
Sin embargo, su experiencia en el mundo del espectáculo le impedía reaccionar impulsivamente. Sabía que cualquier palabra podía volverse contra ella, señala un antiguo asesor de comunicación. Callar era una forma de protegerse, pero también de ganar tiempo. Ese tiempo, sin embargo, tenía un costo. El silencio, lejos de sofocar el interés, lo intensificó. Kemal Yıldız, la otra versión. Mientras Beren optaba por la discreción, Kemal Yıldız tomó una decisión diferente. No habló públicamente, pero permitió que su entorno filtrara ciertos mensajes, versiones parciales, contextos incompletos, justificaciones veladas. Se habló de distancia creativa, de agendas incompatibles, de una relación que atravesaba una fase de redefinición. Nada falso, nada completo. Y en esa ambigüedad calculada, la figura de Selin Kara comenzó a aparecer con mayor claridad. La tercera figura deja de ser sombra. Hasta ese momento, Selin Kara era apenas un nombre secundario, mencionado en círculos profesionales. Pero sugerencias anónimas, fotografías casuales y coincidencias logísticas comenzaron a construir una narrativa alternativa. No se publicaron pruebas contundentes, no ist foda. En la lógica mediática contemporánea, la repetición equivale a confirmación. Selin Kara pasó de ser una gestora cultural a convertirse en el símbolo del desliz, la figura que encarnaba aquello que nadie se atrevía a afirmar abiertamente. Y, como ocurre con frecuencia, la mujer ocupó el centro del escrutinio. La violencia simbólica del relato. Desde una perspectiva periodística, este momento merece una pausa analítica. Porque lo que ocurrió a continuación no fue solo un drama personal, sino un fenómeno social. Beren Akar fue presentada como la esposa traicionada, Selin Kara como la intrusa, Kemal Yıldız como una figura difusa, casi secundaria. El relato, una vez más, se organizó alrededor de arquetipos conocidos. La complejidad emocional quedó fuera del encuadre. La actriz frente al espejo, lejos de las cámaras, Beren comenzó a experimentar una transformación silenciosa. Quienes la rodeaban notaron cambios en su comportamiento cotidiano. Insomnio persistente, una delgadez repentina, una intensidad emocional que se filtraba incluso en conversaciones triviales. El trabajo era su refugio, recuerda un colega, pero también su condena. Interpretaba personajes al borde del colapso mientras ella misma intentaba mantenerse en pie. La frontera entre la ficción y la vida real empezó a difuminarse peligrosamente. Cuando la intimidad se convierte en espectáculo. En menos de un mes, la historia ya no pertenecía a los protagonistas. Era propiedad del público, de los titulares, de los comentarios anónimos. Cada silencio de Beren era interpretado como debilidad. Cada aparición sobria, como frialdad calculada. Cada gesto, como una declaración involuntaria. La tragedia no residía únicamente en la traición original, sino en la expropiación del dolor. El punto de no retorno. El punto de quiebre llegó cuando un medio digital publicó una nota titulada «El matrimonio que ya no existe». No citaba fuentes directas, no ofrecía confirmaciones oficiales, pero afirmaba con una seguridad inquietante que la relación estaba definitivamente rota. Aquella mañana, Beren Akar comprendió algo fundamental. Ya no tenía control sobre el relato. Y cuando una figura pública pierde el control de su propia historia, las consecuencias rara vez son benignas. La prensa no inventó el dolor, pero lo amplificó, lo moldeó, lo convirtió en espectáculo. Abordaremos el impacto psicológico de esta exposición, el deterioro interno de Beren Akar y cómo la presión mediática comenzó a empujarla hacia decisiones irreversibles. Porque como todo periodista experimentado sabe, la verdadera tragedia rara vez ocurre en el momento del escándalo. Ocurre después, cuando las luces se apagan y el silencio ya no protege, sino que asfixia. Hay una fase en toda tragedia mediática que rara vez recibe la atención que merece. No es el estallido inicial del escándalo ni la avalancha de titulares posteriores. Es el periodo intermedio, silencioso, en el que la persona expuesta intenta seguir funcionando mientras su estructura interna comienza a fracturarse. En el caso de Beren Akar, esa fase fue larga, compleja y devastadora. Desde el exterior,
Su vida parecía continuar con una normalidad admirable. Desde el interior, cada día se convertía en un ejercicio de supervivencia emocional. El desgaste invisible. La presión no llegó en forma de confrontación directa, sino como una erosión constante. Mensajes anónimos en redes sociales. Preguntas aparentemente inocentes en conferencias de prensa. Miradas cargadas de significado en eventos profesionales. Nada de ello era explícitamente hostil, pero todo era invasivo. Según especialistas en psicología de la fama consultados para este análisis, este tipo de exposición genera una disonancia profunda. La persona se ve obligada a representar estabilidad mientras experimenta un colapso interno. El cuerpo cumple, la mente resiste, el espíritu se agota. Berenakar comenzó a mostrar síntomas claros de este desgaste. Fatiga crónica, dificultad para concentrarse, una hipersensibilidad emocional que contrastaba con su imagen pública de fortaleza. Paralelamente al asedio mediático, la vida doméstica se transformó en un espacio extraño. Kemal Yıldız pasaba cada vez menos tiempo en casa. Cuando estaba presente, la convivencia era funcional, casi administrativa. No hubo discusiones memorables. No hubo reconciliaciones dramáticas. Solo una distancia que se volvió estructural. Para Beren, el hogar dejó de ser un refugio y se convirtió en un recordatorio constante de la pérdida. Cada objeto compartido, cada rutina interrumpida, reforzaba la sensación de haber sido desplazada de su propio relato. El trabajo como anestesia. Frente a este vacío, Beren se aferró al trabajo con una intensidad casi obsesiva. Aceptó proyectos exigentes, rodajes prolongados, personajes emocionalmente extremos. Desde una perspectiva profesional, su rendimiento fue impecable. Algunos críticos incluso hablaron de su mejor etapa interpretativa. Pero detrás de ese elogio se escondía una verdad incómoda. La actuación se había convertido en anestesia. Interpretar el dolor era más fácil que sentir el propio. El aislamiento progresivo. A medida que avanzaban los meses, el círculo íntimo de Beren comenzó a reducirse. No por conflictos abiertos, sino por agotamiento emocional. La actriz ya no tenía energía para explicar lo inexplicable, ni para responder preguntas que ella misma no sabía contestar. Se volvió muy reservada, comenta una amiga cercana. No quería ser compadecida, pero tampoco sabía cómo pedir ayuda. Este aislamiento, según expertos, es uno de los factores más peligrosos en procesos de crisis prolongada. La persona pierde referentes externos y comienza a dialogar únicamente consigo misma, y ese diálogo no siempre es benévolo. La identidad en disputa. Más allá del dolor conyugal, Beren enfrentaba una crisis más profunda, la ruptura de su identidad. Durante años, había sido percibida como una mujer que lo tenía todo bajo control. El fracaso matrimonial no solo cuestionaba su vida privada, sino también el relato que ella misma había construido. ¿Quién era si ya no era la esposa admirada? ¿En qué lugar quedaba su autonomía emocional? Estas preguntas, lejos de resolverse, se acumulaban. El punto de inflexión psicológico. El momento crítico no llegó con un nuevo titular ni con una confirmación pública. Llegó durante una madrugada silenciosa, cuando el cansancio superó la capacidad de contención. Beren experimentó un episodio de colapso emocional. Ansiedad aguda, sensación de pérdida de control, miedo irracional. No fue hospitalizada. No hubo registros oficiales. Pero para ella, ese episodio marcó un antes y un después. Comprendió que no estaba simplemente triste. Estaba desbordada. La búsqueda de ayuda y el estigma. A pesar de su reticencia inicial, Beren aceptó iniciar un proceso terapéutico. Sin embargo, incluso esta decisión estuvo atravesada por el miedo al juicio público. En un entorno donde la fortaleza femenina se celebra y la vulnerabilidad se penaliza, pedir ayuda se sentía como un riesgo adicional. Desde el periodismo, este punto merece una reflexión crítica. La narrativa de la mujer fuerte puede convertirse en una trampa cuando niega el derecho al colapso. La presión final. Mientras tanto, el entorno mediático no daba tregua. Se especulaba sobre un divorcio inminente,
sobre nuevos proyectos de Kemal junto a Selinkara, sobre la resiliencia de Beren, palabra que comenzaba a sonar vacía. La suma de factores, exposición pública, traición íntima, aislamiento emocional, empezó a configurar un escenario peligroso. La tragedia ya no era una posibilidad abstracta, era una amenaza concreta. La historia de Beren Akar, en este punto, ya no trata solo de una infidelidad ni de un matrimonio roto. Trata de la fragilidad humana frente a sistemas que consumen el dolor como contenido. Analizaremos las decisiones cruciales, el desenlace trágico y las responsabilidades compartidas, personales, mediáticas y sociales, que rodearon el final de esta historia. Toda historia que se desarrolla bajo el escrutinio público termina enfrentándose a una pregunta incómoda. ¿Quién es responsable cuando lo íntimo se convierte en espectáculo y el espectáculo deriva en daño real? En el caso de Beren Akar, el desenlace no fue abrupto ni cinematográfico. Fue lento, acumulativo y, precisamente por ello, profundamente trágico. No hubo un solo instante que pudiera señalarse como el final. Hubo, en cambio, una sucesión de decisiones forzadas, silencios estratégicos y renuncias que, vistas en retrospectiva, dibujaron un camino sin retorno. La decisión que sorprendió a todos, la mañana en que Beren Akar anunció su retiro indefinido de la vida pública. El comunicado fue breve, sobrio, casi aséptico. No mencionaba traiciones, ni nombres propios. No hablaba de culpables. Hablaba de necesidad de reconstrucción personal y de un tiempo fuera del foco. Para la industria, fue un golpe inesperado. Para el público, una confirmación tardía de que algo se había roto de forma irreversible. Desde una perspectiva periodística, aquel comunicado representó un punto de inflexión. La tragedia dejaba de ser rumor para convertirse en hecho. El vacío que deja una estrella. La ausencia de Beren Akar tuvo un impacto inmediato. Proyectos fueron cancelados o reformulados. Productores evitaron pronunciar su nombre en entrevistas. La industria, siempre pragmática, siguió adelante. Pero el vacío simbólico permaneció. Durante años, Beren había sido presentada como ejemplo de equilibrio entre éxito profesional y vida personal. Su retirada obligó a replantear ese relato. ¿Había sido una ilusión cuidadosamente sostenida? ¿O una exigencia imposible impuesta por el propio sistema? El divorcio como trámite, no como catarsis. Semanas después, el divorcio con Kemal Yıldız se formalizó sin escándalos judiciales ni declaraciones cruzadas. Desde el punto de vista legal fue impecable. Desde el punto de vista humano, fue devastador. No hubo vencedores. Kemal continuó su carrera con relativa normalidad. Selinkara, por su parte, optó por un perfil aún más bajo. El interés mediático se desplazó hacia nuevas historias. La tragedia, una vez más, se quedó sin titulares. El costo psicológico del relato público. Lejos de los flashes, Beren Akar enfrentó las consecuencias más duras. La reconstrucción de una identidad fragmentada. Según especialistas consultados, el impacto de una crisis vivida bajo exposición constante puede prolongarse durante años, incluso cuando el escándalo ya ha desaparecido del debate público. El problema no fue solo la traición inicial, fue la pérdida de control sobre su propia narrativa. Cuando una persona deja de ser sujeto de su historia y se convierte en objeto de interpretación ajena, el daño es profundo y duradero. El silencio como último refugio. Beren no concedió entrevistas posteriores. No publicó memorias. No intentó recuperar su versión de los hechos. Eligió el silencio como forma de resistencia. Para algunos fue una derrota. Para otros, un acto de dignidad. Desde el periodismo, este silencio plantea una pregunta incómoda. ¿Respetamos realmente el derecho a callar? ¿O solo lo toleramos cuando ya no hay nada más que extraer? Responsabilidades compartidas. Sería simplista atribuir el desenlace trágico a una sola causa o a una sola persona. La infidelidad fue un detonante. Sí, pero no el único factor. Hubo una maquinaria mediática que confundió interés público con invasión. Hubo un público que consumió el dolor como entretenimiento. Hubo una industria que celebró la fortaleza sin prever el agotamiento.
Y, por supuesto, hubo decisiones personales que también formaron parte del proceso. La tragedia, como casi siempre, fue coral. El aprendizaje incómodo. Este caso ficticio obliga a una reflexión más amplia sobre la cultura contemporánea de la fama. ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar por conocer la intimidad ajena? ¿En qué momento la curiosidad se convierte en violencia simbólica? Años después, el nombre de Beren Akar sigue apareciendo ocasionalmente en artículos retrospectivos, en análisis sobre talentos perdidos o retiros prematuros. Pero la mujer real, la que existió detrás del personaje público, permanece fuera de alcance. Quizá esa sea la verdadera tragedia, no la caída, sino la imposibilidad de contarla en sus propios términos. El desenlace de esta historia no es un castigo ejemplar ni una moraleja sencilla. Es una advertencia. Una sobre los límites de la exposición, sobre la fragilidad humana y sobre la responsabilidad colectiva en la construcción y destrucción de ídolos. Porque cuando una vida se quiebra bajo la mirada de todos, la pregunta no es solo qué ocurrió, sino qué papel jugamos cada uno de nosotros. Y esa pregunta, incómoda y necesaria, sigue abierta.